Um, Hoy voy a traer un mensaje más corto, pero a la vez quiero hablar de la venida de Cristo el Salvador. Quisiera que nos pusiéramos de pies para este pasaje bíblico y voy a leer estos primeros 20 versículos de capítulo 2 de Lucas. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Pueden tomar sus lugares. En primer lugar, vemos aquí entonces la venida de Cristo al Salvador. Porque aquí dice en versículo 11, los mismos ángeles están diciendo a los pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo pensé que más apropiado de titular el mensaje hoy: la venida de Cristo el Salvador. Y nosotros ahora podemos ver aquí algo muy importante. Primero, el relato del ángel que anuncia al pastor el nacimiento de Cristo el Salvador es bien conocido. Hemos visto en la música que escuchamos ahora, en esa cantata, pero también a veces se oye esa melodía en las tiendas cuando está comprando. Y vemos entonces que es una historia muy reconocida, aunque yo creo que hoy es un poco menos que antes, que la nueva generación, la de hoy, los últimos 20 años, no conocen mucho de la Biblia. Son muy analfabéticos espiritualmente hablando, no saben. Y hemos visto también algo muy importante aquí. Los ángeles hablaron, pero lo que a veces reconocemos, ¿verdad? Es que Dios envió. Es muy significante eso. Él envió a pastores
Ellos fueron los primeros que supieron de la venida del Salvador, de Cristo. Él no fue a cualquier otro. El Señor, el ángel del Señor, fue primero a pastores que estaban en el campo. Y eso es muy significante. ¿Y por qué pastores? Porque, hermanos, ¿y por qué la misma noche del nacimiento? Apenas nació y anunciaron a los pastores. Ahora, imagine usted este globo en que vivimos, toda clase de gente, y el cielo escogió esa profesión, estos hombres, para anunciarles, avisarles de que les había nacido el Salvador, el Cristo. ¿Por qué no, con la excepción de José, él era carpintero, pero por qué no carpinteros? ¿Por qué no los políticos? ¿Por qué no los gobernantes? ¿Por qué no comerciantes, negociantes? ¿Por qué no marineros, soldados, pero pastores? Es muy importante eso. Porque acuérdense que Jesús está en el linaje, genealogía de David. Hasta le llamaron hijo de David. ¿Y qué era David? David era un pastor. Y si usted mira conmigo rápidamente, mira conmigo en Salmo 78. Vamos a regresar a Lucas 2. Pero mira Salmo 78, los últimos versículos. Es un repaso de la historia de Israel. Pero ustedes pueden ver aquí, en el fin de este salmo, dice aquí, y es un salmo largo, tiene 72 versículos, pero si usted mira aquí el versículo 70, dice, eligió a David su siervo. ¿Y de dónde lo tomó? Y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, e Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. En otras palabras, pensamos en David como un gran rey, un gran guerrillero, y supuestamente él era un gran hombre, pero el Señor aquí lo escogió, lo eligió desde las manadas, las ovejas de su padre. Él era un pastor. Muchos de los salmos que él escribió mientras estaba pastoreando como un joven. Y muchos también habla del pastorado, que es uno de los salmos más famosos. El 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y habla de cómo le guía por las sendas de justicia y por las aguas calmadas, ¿verdad? Y cómo le prepara una mesa en presencia. Habla de un pastor con sus ovejas. Entonces el Señor fue presentado primero, ante todo, obviamente María y José eran los primeros, pero de la gente fueron pastores que fueron escogidos. Y también, si recuerda, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque también Jesús, cuando creció y comenzó a evangelizar y hablar, ¿qué es lo que dijo? Yo soy ¿qué? El buen pastor. Y él da su vida por las ovejas. Entonces, ven ustedes, y por eso esos pastores fueron lo primero, aparte de otra razón, y después vamos a hablar de eso. Pero lo primero, vemos aquí el edicto, en versículos 1 al 4, que es decir, que el orden oficial del emperador. Y aquí dice, aconteció en aquellos días que se promulgó, proclamó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Recuerda que un rey, como hablamos en la clase, un rey no es una democracia, es una teocracia. Él es rey y él hace lo que él quiere y él no campaña por ninguna posición política. Él no busca votos. Entonces él proclamó este edicto, que todos vayan a donde nacieron, regístranse. Era como un censo que el imperio estaba tomando en todo el imperio romano. Pero Dios usó eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomen en cuenta aquí, hermanos, que el Señor es soberano. Sí, se nos olvida eso. Tomen en cuenta ese edicto. Y pues tomen en cuenta, y yo tengo aquí en sus notas, pero en Daniel 4:35
Después que vivió como un animal por 7 años, Nabucodonosor por fin entró en la razón y él pudo decir: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él hace lo que él quiere. Entonces él fue que sin duda tocó al emperador, ¿verdad? Augusto César, y Dios quería que su hijo naciera en Belén, y eso fue la manera. Entonces él nació en Belén porque Dios así lo ordenó, mismo lugar donde había nacido David. Entonces vemos aquí, en esa primera Navidad también, la mano de Dios con referencia a su soberanía. Entonces, si Él es soberano y fue soberano en la vida de María y de José, y fue soberano en el nacimiento de su hijo, toma en cuenta algo: ¿cómo no será soberano en tu vida y la mía? Él es soberano. Por eso no hay lugar, aunque lo hacemos, no debemos de quejar, y por eso dice la Biblia: hace todo sin murmuraciones, porque es Él que hace el querer y el hacer en nosotros. Entonces Él es soberano. Nada puede suceder en tu vida sin que Él lo permita o Él mismo lo hace, porque Él es el rey sobre todo. Eso es soberano, Él reina sobre todo. Entonces vemos aquí el edicto es también una señal, una demostración de la soberanía de Dios. Y también el tiempo, porque no puede haber sido muy antes, sino ella hubiera regresado. Tenía que haber sido en el tiempo en que ella diera luz allá en Belén. Y después vemos aquí de 5 al 7 el nacimiento. El nacimiento. El nacimiento de Jesús. El versículo 5 al 7. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ya tenía que dar luz. Una mujer no puede escoger cuando eso va a pasar. Eso va a pasar. Entonces, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Muchos creen que el pesebre es el lugar. No, el pesebre es esa cosa que parece como una cuna, una B, donde ponía la paja para las vacas, los burros se comían. El Señor fue puesto allí donde había, y detrás de lo que voy a decir, hoy en día estamos tan obsesionados con la higiene, pero donde había babas de los animales, porque ahí comían, ahí se acostó tu Señor y el mío. ¿Okay? No era un lugar muy higiénico, pero era todo lo que había. Y Dios escogió este lugar. Él es soberano. Entonces vemos aquí que se cumplieron los días de su alumbramiento y que Cristo, tome en cuenta una cosa: Cristo vino como el unigénito de Dios, es verdad, pero no era el unigénito de María. María tuvo otros, por lo menos 6 otros, porque hay 4, Cristo tuvo 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas que no son nombradas. Puede haber sido 3 o 4 hermanas. Pero usted mira bien aquí la palabra. Es muy importante cuando leemos la Biblia tomar en cuenta cada letra, cada palabra. Versículo 7. Y dio a luz a su, no unigénito, su primogénito. Porque muchos creen que María siempre fue virgen y dicen es inmaculada y fue. No pueden aceptar los que creen eso, que Cristo tuvo hermanos y hermanas. Pero la Biblia es muy clara que tuvo hermanos y hermanas. Por lo menos tuvo 7 hermanitos y hermanitas. Entonces él era el mayor, el primogénito, pero no el unigénito. Y muchos dirán, ¿dónde dice eso? Bueno, vamos a ver. Mira conmigo en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mira lo que dice aquí, la gente mismo se están diciendo. Versículos 55 y 56. Dice esos judíos, vamos a 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Ahora mira sus hermanos. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas.
Ahora, ellos no eran de los 12 discípulos, no van a ser hermanos de Jesús. Y por supuesto, ni creyeron en él en el principio. Eso está en Juan. Y dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Cristo tuvo hermanas también. Tal vez era más de 2, dice todas. ¿Quién sabe cuántos hijos tuvieron José y María? Pero vemos aquí. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Entonces, quiero que entiendan, Cristo tuvo una familia, hermanos y hermanas. Y por supuesto, si usted mira aquí, el hermano Jacobo era el mayor de los hermanos. Y fue él, es otro nombre que le dan, era Santiago. No sé por qué, pero Santiago y Jacobo es la misma persona. Y es él, no el hermano de Juan, el hermano de Jesús, Jacobo o Santiago, que escribió la epístola de Santiago, el hermano de Jesús. Y si quiere ver otro lugar conmigo, bien rápido, vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Pablo distingue entre los hermanos de Jesús y los discípulos. Y él dice aquí en capítulo 15, cuando habla del evangelio, y después dice, versículo 4, y que fue sepultado, 15:4, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, que era Pedro, así como Santiago era Jacobo, bueno, Cefas era Pedro. Y después a los 12, primero a Pedro solo, después a los 12 juntos. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, versículo 6. Y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿Qué está diciendo Jacobo? ¿Quién era Jacobo? No era de los 12, él era hermano de Jesús. Pero bueno, quiero que entiendan eso. Él fue el primogénito. Y muchos dicen, pero ¿cómo? Eso es una blasfemia. ¿Blasfemia de qué? ¿De una tradición humana que ni está en la Biblia? ¿Que María era siempre una virgen? No, hermanos. Porque la Biblia es muy clara. Cristo tuvo hermanos. Y era nada, ahora, dice otro lugar, no tengo tiempo de estar mirando todos, pero dice que José no conoció a María íntimamente, sexualmente, hasta que nació el niño. Él no tuvo relaciones con él hasta después que nació el niño, y es cuando levantaron familia. Vemos aquí entonces el nacimiento. Y otra cosa, no había lugar para él en versículo 7, ni para ellos. En versículo 7 dice, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En otra palabra, era como una cueva donde guardaban los animales y ahí nació el Señor Jesús. Vemos aquí entonces, no había lugar para él, ¿ok? Para ellos. Entonces, nadie se dio cuenta que estaba naciendo el Salvador en esa noche. Ahí estaba todo, quién sabe qué, tal vez comiendo nada más, tal vez emborrachándose, yo no sé, un mesón me supongo tenía bebidas también, y era como restaurante también, comían, pero el hecho es, no había lugar para el Señor. En vez de nacer con la gente, Él nació con animales. Y eso es muy interesante. Pero vemos también el anuncio en versículos del 8 al 14. No voy a leer todo, pero es cuando están anunciando a los pastores. Hemos visto en la cantata, hemos cantado. Y vemos aquí versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Había 4 vigilias en la noche. De 6 p.m. a 9 p.m. era la primera vigilia. De 9 a medianoche era la segunda vigilia. De medianoche a 3 de la mañana era la tercera vigilia. Y de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Ellos estaban vigilando toda la noche sus ovejitas. Y vemos entonces aquí que se hizo este anuncio como a pastores. Y el hecho de que los pastores fueron escogidos, dijo otra vez, es muy significante, hermanos.
Y tome, no confunde los pastores con los magos. Yo hablé de los magos el miércoles, los que vinieron. Primeramente, no eran reyes y no sabemos si eran 3, tal vez eran 13, tal vez eran 12. Era una caravana porque hizo mucho escándalo en Israel cuando llegaron. Y 3 personas no causan mucha turbación. Se turbaron todo Israel y Herodes, no por 3 hombres. Y yo no sé, uno que era Melchor y era negro, no sé de dónde sacan eso. Pero de las tradiciones, hermanos. Y hasta hoy les oigo a veces, los magos reyes, de veras, muéstrame la Biblia donde eran reyes. Yo no sabía que eran reyes. Eran ricos, pues hay muchos ricos que no son reyes. Eran magos, eran sabios, pero no eran reyes, porque no dice que eran reyes. Nosotros decimos que son reyes, traen sus coronas, siempre son 3 ahí, traen sus 3 regalos o presentes al Señor. Por eso creen que son 3 hombres, porque eran 3 diferentes presentes. Pero eso nada que ver, no dice que eran 3. Tal vez eran, pero lo dudo, porque causó mucho estorbo, mucha ansiedad en Jerusalén. ¿Y 3 hombres apenas? No creo. ¿Y de dónde vinieron esos magos? Tal vez de donde era Abraham, porque vinieron del oriente. Y vemos entonces aquí, que aparte de eso, ellos recibieron las buenas nuevas de gran gozo. Y el versículo del 10 al 14 dice, pero el ángel les dijo, no temáis. ¿Por qué? Pues estaba viendo todo ese resplandor de Dios y los ángeles allá en el cielo, alabando a Dios. Yo francamente, yo entiendo, yo también tendría miedo, porque recuerdo que estaba en la noche, hermanos, bien oscuro en el desierto. Pero ahora se resplandeció, yo creo que era como el día, con todo lo que vieron. Y vemos entonces aquí recibieron nuevas de gran gozo. Y de eso se trata. Navidad trae mucho gozo, pero no por las razones que nosotros utilizamos. La familia, que estamos juntos. Las comidas, o diferentes países con diferentes estilos de comidas, ¿verdad? Los regalos, el tiempo de festín, ¿verdad? Pues vamos a tener un buen tiempo. Está bien, pero a veces se nos olvida la razón principal. Y es Cristo Jesús vino. Y era tan, como dice en inglés, big deal. Era una gran cosa que hasta los ángeles no podían contenerse. Y ellos comenzaron a alabar a Dios. Y vemos entonces aquí, eso usted ve aquí del 8 en adelante. Vemos aquí entonces, versículo 9. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo de Israel. ¿Por qué usted cree que vinieron los pastores? Porque eran judíos, eran de Israel. Entonces Dios vino primero al pueblo judío, por eso dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al judío primero y después al griego. El evangelio fue presentado al pueblo judío primero. Cristo mismo vino a su pueblo perdido primero. Pero ¿qué pasó? Lo rechazaron. Pues estos no, pero en general el pueblo sí. Estos pastores no. Vemos entonces aquí, fue nuevas de gran gozo. Y vemos aquí, dice en versículo 14, gloria a Dios en las alturas. Los ángeles están diciendo eso, los huestes celestiales. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermano, Navidad habla de buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. El problema es que los hombres no quieren al Señor. No quieren tener nada que ver con Él. Quieren sus bendiciones, pero no Él. Usted lee el segundo Salmo y ve qué horrible es la humanidad. Usted lee Juan capítulo 1. Él vino a los suyos y ni los suyos lo aceptaron, lo rechazaron. Él viene, dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Dios tiene muy buena voluntad para con el mundo, para con los hombres. Pero los hombres no quieren tener nada que ver con Él. La única razón por la cual tú y yo, mi hermano, buscamos a Cristo es porque Él nos buscó primero.
Él fue el que cambió, porque antes éramos iguales. No queríamos Dios en nuestra vida. Oh, yo quiero mi religión. Dame la María y dame Buda y dame esto, pero no me da Cristo. Entonces la religión es respetada en el mundo, pero no la relación con Cristo. Y Él tiene buena voluntad para con nosotros. Si usted cree que Dios no tiene buena voluntad, ¿por qué mandó a su Hijo en el primer lugar? De eso se trata Navidad, de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y vemos entonces aquí, pero el problema es que nosotros no tenemos buena voluntad para con Él. Ese es el problema. Y no queremos recibir su buena voluntad y su paz. Y por eso aquí dice también, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Usted ve paz en esa tierra? No. ¿Por qué? Porque los hombres en general, todos rechazan a su Padre, a su Dios. Y no quieren que Dios sea su Padre y no quieren nada que ver con Jesús. Hay muchas distracciones también, ¿verdad? Santa Claus, árboles de Navidad, los mexicanos tamales, ¿verdad? Y champurrado y todas esas cosas. Nada malo en sí mismo, pero el problema es que no enfocamos en Cristo. Y no es que Santa Claus es malo, hermanos, es una distracción. Distrae. Los niños que son chiquitos deben ser enseñados de Jesús y están aprendiendo de Santa Claus en diciembre y en la Semana Santa de una coneja que da huevos. Yo nunca vi esa coneja poner huevos, pero así es. Y la gente cree en esas cosas. Vemos entonces, y el anuncio fue algo muy bonito. Ahora vamos a ver aquí entonces qué pasó. Pues le fueron dados aviso, vas a encontrar envuelto en pañales y en un pesebre. Bueno, ahora vemos el encuentro que tuvieron en capítulo 2 de 15 a 18. Sucedió que cuando los ángeles se fueron a ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Se dieron cuenta que el Señor les manifestó algo grande. Entonces vinieron pues apresuradamente, no perdieron tiempo, se fueron y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Por qué lo hallaron? Porque buscaron y se apresuraron y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y vemos entonces aquí que aquí hacemos el encuentro. Los pastores se apresuraron a ver a su Salvador. No el Salvador de ellos. Porque recuerda lo que dijo en versículo 11 el ángel a ellos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. Que para ustedes Él nació. Ellos fueron y agradecieron y apreciaron. ¿Y sabe qué? No dice que trajeron regalos. Fue algo improvisto. De repente aparecieron los ángeles y fueron. Los magos llegaron, el niño tenía casi 2 años. Y trajeron muchos regalos, presentes, mirra, incienso y oro. Pero la cosa es, ellos nada más vinieron y le adoraron. No tenía nada más. ¿Y sabe qué, hermanos? Así es. El Señor quiere que tú y yo seamos así. Tú vas a Él porque quieres adorarle. Tú no tienes que darle nada material, dale tu corazón. Es lo que Él quiere. Y vemos entonces el encuentro. Los pastores compartieron ese mensaje del ángel con ellos que estaban ahí. Y vemos entonces aquí en versículos 17 y 18. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, tal vez que había otros allí, quién sabe, una partera, otras personas que tuvieron cariño y querían ayudar a esa pareja ahí sola, tal vez salieron del mesón y fueron a ayudarle. Había gente allí. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Lo ven ustedes? Los pastores compartieron el mensaje. Los primeros que compartieron fueron los pastores. Y entonces, qué bonito. Testificaron de las buenas nuevas que recibieron desde el cielo. Literalmente desde el cielo. Pero después vemos la contemplación que María estaba contemplando. Dice, versículo 19, escucharon todo. Wow, eso. Pero María calladamente nada más
Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y creen ustedes, 33 años después, cuando ella vio a su hijo colgado en la cruz, que ella no se acordó de este momento, que el Señor la estaba ya preparando. Y sabían que su hijo es especial, ámalo, cuídalo, pero un día Él será entregado porque Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios. Entonces vemos aquí, y nunca olvide de eso, hermanos, María, aunque es una mujer muy venerada, era una madre como cualquiera y amaba a su niño. Y amaba a su hijo cuando estaba creciendo. Andaba desesperada buscándolo por 4 días cuando tenía 12 años. Igual que usted y yo buscaríamos a nuestros hijos en la misma circunstancia. Ella amaba a su hijo. Y cuando él murió, yo no creo que pensó, total, fue profetizado. No, le dolió como un cuchillo en su corazón. ¿Sabe? Porque era una madre y amaba a su hijo. Y Dios Padre, sin duda, Él también sufrió pensando. Pero, entiéndeme, si no hubiera habido esa Navidad, no hubiera habido tampoco la crucifixión y no hubiera habido, no existiría la resurrección. Todo se debe a esto. Y después vemos también, hermanos, que vemos aquí que la hicieron pensar. Y no era una mujer que pensaba ligeramente en las cosas a la ligera. Ella de veras pensó bien y lo guardó en su corazón, meditándolo en su corazón, lo que dice. Y después vemos por último el regocijo, el gozo. Dice, y volvieron los pastores, yo creo que la adoraron y dieron gracias a Dios, ¿verdad? Dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, esos pastores regresaron con gozo. ¿Por qué? Porque tuvieron un encuentro con el Salvador. Y déjenme decirles aquí, algunos aquí tal vez no tienen ese gozo. Aunque ya no es un bebito en un pesebre, Él es Señor de señores sentado en su trono. Pero entiéndame, Él trae el mismo gozo. Si usted busca al Señor con todo su corazón, si usted entiende que el mejor regalo que tú puedes recibir esa Navidad es el Salvador mismo en tu vida. No hay mejor regalo. Esto no se compra en las tiendas, eso no se ordena por Amazon, eso nada más tiene que ir directamente al cielo, orar y decir, Padre mío, perdóname, yo sí reconozco que te he pecado contra ti, yo reconozco que Cristo es mi Salvador y lo acepto como mi Salvador y mi Cristo en este momento. Eso es lo que necesitamos hacer. Y esa Navidad sería la mejor Navidad de tu vida, tenlo por seguro, si usted recibe el regalo de Dios. Porque eso que estamos celebrando, ¿no? Lo que estamos observando, el regalo de Dios. Porque Jesús es un regalo. Y recuerda muy bien, cuando ve todas las esferas y luces y angelitos colgados en tus árboles, acuérdase quién colgó en el árbol, que tenía forma de un madero, que tenía forma de una cruz. Fue Cristo. Y dice la Biblia, bendito el que cuelga en un madero, en un árbol. Y Cristo fue colgado en un árbol. Pero el primer árbol de Navidad, ¿verdad? No era Navidad, por supuesto, él murió en la cruz. Pero cuando Él fue colgado allí, Él fue colgado en tu lugar y mi lugar. Y Él dio su vida por nosotros. Quiero que entiendas todo eso, porque no olvida la razón principal de Navidad. Entonces vamos a tener ahorita una invitación. Y si usted desea pasar, voy a pedir que se ponga de pies, por favor. Voy a hacer una oración y después vamos a cantar un himno. Y si desean recibir al Señor, aquí te esperamos. Si quieres orar a solas, tú puedes. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra Señor que nos enseña. Todo eso que celebramos lo encontramos en tu palabra. Y no hubiera sido por tu palabra, no sabríamos nada de Navidad, de la resurrección, de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero gracias. Pero si alguien aquí todavía no te conoce, Señor, nomás tiene recuerdos de buen tiempo, de regalos con mamá y papá y la familia, pero de veras no ha tenido un encuentro contigo. Padre nuestro, abre su corazón.
hazle ver su necesidad de ti y que hoy es el día de la salvación. Y gracias, Padre, por este sacrificio tan grande, más bien este regalo tan grande que tú has dado a nosotros. Ahora, Señor, ayúdanos a no ser tercos, sino que abrimos nuestros corazones y que podemos aceptar este regalo. El que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Padre nuestro, abre corazones. Y te damos las gracias por este día y por estas fechas, Padre, que podemos de veras enfocar más en este gran sacrificio y gran regalo que tú nos diste. Y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.